años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. En medio de la controversia de los últimos días sobre los acuerdos de La Habana y los cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues un grupo de políticos, activistas, víctimas y el ex negociadores de este acuerdo con las FARC lanzaron una iniciativa que se llama Defendamos la Paz. Entre sus primeras propuestas está la de promover una papeleta adicional para las elecciones que se llevarán a cabo en octubre para preguntarle a los colombianos si quieren la paz o la guerra. Hoy anunciamos al país la creación de Defendamos la Paz, una iniciativa que invita a Colombia a trabajar por consolidar la paz y de la que hacemos parte personas que en los últimos años hemos consagrado nuestros mejores esfuerzos a este propósito. El debate resucita la puja del sí y el no en Colombia frente a la paz. ¿Se debe realmente defender la paz en Colombia? ¿Hay peligro? ¿Peligra la paz? Se acerca un escenario de polarización similar al del 2016 cuando se realizó el plebiscito para aprobar los acuerdos con las FARC. Y también nos preguntamos hoy si logrará presionar al gobierno de Iván Duque la iniciativa Defendamos la Paz, sobre todo en los términos de la Justicia Especial para la Paz, que es lo que hoy se está debatiendo también en Colombia. Eso es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Tras un encuentro entre exnegociadores, académicos, congresistas, surgió la iniciativa Defendamos la Paz, que buscará, según sus impulsores, fijar las líneas de acción para defender lo pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, según ellos. Durante la reunión llevada a cabo en Bogotá, el exministro del Interior y uno de los líderes del movimiento, Juan Fernando Cristo, aseguró que son muchas las preocupaciones que se tienen frente al futuro de la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, razón por la cual nace esta iniciativa. Queríamos mirar qué podíamos hacer hacia el futuro para defender esa paz que alcanzamos en los años anteriores. Hay temas muy preocupantes, lo que sigue sucediendo con los asesinatos y amenazas a líderes sociales en todo el país, sin que el gobierno parezca suficientemente comprometido en luchar por la seguridad de esos líderes sociales, la amenaza de la objeción de la JEP, los vacíos que saltan a la vista en el plan de desarrollo frente a la implementación de los acuerdos de paz. Este grupo lanzó varias propuestas. Una de ellas ya genera polémica entre sectores políticos y sociales del país. Consiste en que se vote una papeleta el mismo día de las elecciones regionales programadas para el mes de octubre de este año, con el propósito de que la ciudadanía dé un nuevo mandato al gobierno nacional para la implementación de los acuerdos. Según el movimiento, se le preguntaría a los colombianos si prefieren la guerra o la paz. Eso vamos a debatir hoy. Además, los integrantes piden al presidente Duque que sancione la normativa que reglamentaría la Justicia Especial para la Paz acordada en La Habana. Y con ese contexto quiero invitar a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en la pantalla. Preguntamos hoy si usted cree que en Colombia hay que defender la paz. Bajo el hashtag Zoom Colombia los invito a participar. Hoy nos acompañan para este debate Samuel Hoyos Mejía, él es ex representante a la Cámara por el Centro Democrático, precandidato a la Alcaldía de Bogotá. Nos acompaña Luis Ernesto Gómez, integrante de la iniciativa Defendamos la Paz, precandidato también a la Alcaldía de Bogotá. Y Roberto García Alonso, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de La Habana. A los tres, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Luis Ernesto, voy a empezar con usted, pues lidera la iniciativa Defendamos la Paz. Y la pregunta hoy es, ¿por qué, según ustedes, hay que defender la paz en Colombia? Andrea, un gusto estar contigo, con todos los televidentes y también, por supuesto, con Samuel. Hoy tenemos una realidad y es que en la campaña presidencial fue clara una posición del Centro Democrático, de algunos precandidatos, de hacer trizas los acuerdos de paz con las FARC, del actual presidente Iván Duque, con un eslogan, ni trizas ni risas, pero lo que estamos viendo realmente es que efectivamente se está haciendo trizas un acuerdo de paz con las FARC, básicamente por dejar de hacer, por dejar de invertir, por dejar de avanzar en una implementación. Yo entiendo perfectamente que los colombianos nos dividimos, unos apoyando el acuerdo de paz y en el plebiscito el sí, y otros apoyando el no, y el no ganó en su momento. Se hicieron unas renegociaciones al acuerdo de paz y esas renegociaciones después fueron aprobadas mayoritariamente por el Congreso de la República e iniciaron su implementación.
Entiendo esas diferencias y entiendo que los colombianos en eso nos hemos dividido, pero donde no nos podemos dividir es una idea muy sencilla y es que la firma de ese acuerdo de paz no termina la guerra con las FARC si no hacemos nada más. Tenemos que implementar el acuerdo y tenemos que cumplir y las dos partes tienen que cumplir. Desafortunadamente el gobierno de Iván Duque no ha avanzado en las reuniones en la Comisión de Seguimiento y Verificación, la llamada CECIVI. Desafortunadamente nada más volvimos a escuchar de reforma rural integral, que era un punto central en el acuerdo de paz. No, hoy estamos discutiendo, que para mí es algo verdaderamente preocupante, si se sanciona o no una ley estatutaria de la JEP que fue votada por el Congreso ya hace bastante tiempo, aprobada por la Corte Constitucional. Vemos un Plan Nacional de Desarrollo que no tiene partidas presupuestales significativas para la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, vemos un gobierno que básicamente no hace nada por implementar un acuerdo de paz y esa omisión es nada distinto que hacer trizas los acuerdos de paz por omisión. Queremos, desde Defendamos la Paz, generar un llamado al presidente Iván Duque, al partido de Samuel, al Centro Democrático, sobre una conciencia de la importancia de no dejar morir el acuerdo de paz, simplemente para que no volvamos a reeditar situaciones de violencia, pero fundamentalmente para que las víctimas del conflicto con las FARC, las víctimas de las FARC, para que los militares que hoy están buscando un sometimiento a la JEP tengan unas condiciones de seguridad jurídica. Si el presidente no sanciona esa ley, tenemos serios problemas. Por eso se le ofició al presidente desde la iniciativa Defendamos la Paz, solicitándole que cuanto antes sancionara a la JEP. Samuel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Hay que defender la paz en Colombia? Sí, Andrea, defender la paz implica defender las instituciones del Estado de Derecho. Defender la paz implica defender la justicia y que los criminales de lesa humanidad tengan penas privativas de la libertad. Defender la paz implica defender a las víctimas. Defender la paz implica perseguir a los narcotraficantes, a los violadores de derechos humanos. Defender la paz implica respetar la voluntad popular del pueblo colombiano que se expresó libre y democráticamente en las urnas el 2 de octubre cuando rechazaron el plebiscito y los términos del acuerdo que había sido suscrito entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. Así que defender la paz es defender la República y sus instituciones, no desconocerlas, ni desconocer la voluntad del pueblo. Así que nosotros queremos la paz, pero creemos que un tribunal diseñado a la medida de las FARC, que garantiza impunidad para criminales, no es la paz de Colombia. Nosotros creemos que evitar la extradición de un narcotraficante, Jesús Santrich, que después de haber suscrito un acuerdo con el Estado siguió exportando cocaína, eso no es la paz, eso hace daño a la paz de Colombia. Así que defender la paz es defender también la justicia y creo que eso es lo que no ha sucedido en Colombia y por eso es importante que el presidente, en uso de sus facultades constitucionales, pues evalúe la posibilidad de objetar por inconveniente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Nos acompaña también Roberto García Alonso, el doctor en Ciencias Políticas, como para entender el contexto que se vive en Colombia frente a esto de defender la paz. Con lo que había sucedido en los últimos años, Roberto me decía, bueno, Colombia transitó un camino hacia la paz y hoy pues hay estos movimientos diciendo que pues en Colombia podría o puede peligrar la paz. ¿Usted concuerda con eso? Bien, vamos, quiero en primer lugar daros las gracias por poder estar ahora mismo en línea y poder tener la oportunidad de participar en ese espacio. Creo que es importante hacer una diferenciación entre como si estuviéramos en un país de buenos y malos en el que hay unos en los cuales se niegan a hablar de paz y otros en los cuales parecería que sí están con la paz y otros en contra de la paz. Personalmente creo que esa no es la situación, sino que es el momento de sentarnos, dialogar y ver la conveniencia o no de seguir en las condiciones actuales de los acuerdos. Hay que tener en cuenta que, tal y como mencionaba el representante del Centro Democrático, la población se pronunció acerca del contenido de los acuerdos, se dijo que en las condiciones actuales de esos acuerdos no se debía de seguir adelante y el presidente, en uso de sus facultades, tiene la oportunidad de revisarlo. Creo que el enfrentarse, como están incitando algunos, a hacer un plebiscito o a hacer una especie de referéndum para que la gente se pronuncie nuevamente sobre el contenido de los acuerdos,
creo que servirá para polarizar aún más a la población. Es el momento de que el presidente, en uso de sus facultades legítimas, pues implemente una serie de cambios a los acuerdos, si así lo considera pertinente, para que a partir de ahí podamos iniciar, ahora sí de acuerdo, el acuerdo de implementación y la verificación por parte de la otra parte. Ahora, Luis Ernesto, ustedes hablan de un referéndum. ¿Un referéndum para qué? Que pregunte qué, que diga qué. No se hizo uno ya en Colombia y ganó un sí, de al pronto final para terminó el no, entonces ¿cómo para qué? ayer hubo una reunión de distintas fuerzas. Esta idea del referéndum fue una de varias que se ventilaron, planteada por Red de Paz, y es la que mayor atención ha suscitado. Allí se presentaron varias propuestas, pero las únicas que fueron acordadas de manera definitiva por todos los integrantes, es decir, por las fuerzas del Partido Verde, Antanas Mocus, que participó en la reunión, los dos exnegociadores de paz, los exministros del Interior Rivera y Cristo, las organizaciones de víctimas, Red de Paz, en fin, por todas estas organizaciones fueron, primero, el comunicado que fue puesto a conocimiento de la opinión pública el día de ayer, sobre esta iniciativa Defendamos la Paz, y en segunda instancia la carta que les mencionaba anteriormente de solicitarle al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP. Claro. Las otras son iniciativas que se están ventilando y que se están teniendo en cuenta, pero no es un hecho ni se ha solicitado ni tiene una pregunta específica, pero fundamentalmente son inquietudes de cómo desde la sociedad civil, cómo desde estas distintas fuerzas políticas que apoyaron el acuerdo de paz, entre las cuales se encuentran miembros del partido de la U, el mismo Partido Liberal del cual hice parte y que me distancié porque decidió apoyar en segunda vuelta al candidato del Centro Democrático, incluso ahora está planteando la importancia de defender los acuerdos de paz. Entonces son distintas fuerzas políticas que le están haciendo un llamado al presidente Iván Duque y en este caso también a figuras del partido como Samuel Hoyos, y es la ley estatutaria de la JEP. Si efectivamente lo que quieren es justicia para Colombia, pues la ley estatutaria de la JEP le da las herramientas y las claridades a una jurisdicción que no es que le guste o no al presidente Iván Duque, no es que me guste o no a mí o que le guste o no a Samuel, es una jurisdicción constitucional, es como la Corte Constitucional, es como el Consejo de Estado, es decir, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico del Estado, al cual tiene que obedecer también el presidente de la República, y esa constitución crea ya una sala y una jurisdicción. Esa jurisdicción hoy no tiene las herramientas necesarias para avanzar en el esclarecimiento y en la generación de medidas reparativas y de verdad para las víctimas y en la resolución del conflicto. Y lo que se le está pidiendo al presidente es simplemente que sancione una ley que ya fue aprobada con mayorías calificadas por el Congreso de la República, que tuvo la revisión de exequibilidad y que solo le falta la firma a él. ¿Y no está en su derecho el presidente de cuestionarla y no cuestionarla toda, sino unos artículos como ha dicho? ¿O que el fiscal, ¿puede hacerlo? O que el fiscal ponga sobre su mesa las preocupaciones, Luis Ernesto? Claro que sí, está dentro de las facultades presidenciales objetar la ley, ya no por constitucionalidad, porque sería por conveniencia. Absurdo que pasó por la Corte Constitucional. Pasó por la Corte Constitucional, la máxima instancia en esa materia, lo puede hacer, pero digamos la verdad, lo único que haría el presidente Iván Duque modificando o objetando la ley es dejar en vilo el proceso de paz, es dejar en vilo todo el proceso de justicia reparativa y de justicia transicional. La misma Corte Penal Internacional ya se ha pronunciado sobre la necesidad de que esto avance. Creo que sería un retroceso importantísimo para el país. Ya los indicadores de inversión del país están bajando porque el país, en vez de avanzar hacia la resolución de un conflicto, el desarrollo económico, la generación de oportunidades, está pensando en un nuevo conflicto con Venezuela y está pensando en frenar la implementación del acuerdo de paz aquí en Colombia. ¿Está así? Andrea, la propia Constitución es la que le da facultades al presidente de la República para objetar una ley si la considera inconveniente. Y además el presidente tiene la obligación de obedecer a la voluntad popular que se expresó libre y democráticamente en las urnas el 2 de octubre negando ese acuerdo. Y lo que quedó mal hecho no tiene por qué ser, los colombianos no tenemos por qué someternos a algo que quedó mal hecho. Si quedó mal hecho, hay que reformarlo. Y no para acabar con la paz, precisamente para poder alcanzarla. Y si ese Tribunal de Justicia transicional quedó mal hecho porque es garantista con los criminales, pero vulnera los derechos de las víctimas, hay que reformarlo. Y el presidente debe objetarlo. Es que en democracia las decisiones las toma la mayoría. Y la mayoría del pueblo se expresó. Por eso nosotros le hacemos este llamado al presidente de la República. A mí me parece bien si algunos miembros o antiguos miembros del Partido Liberal quieren hacer una consulta por la paz.
háganla, pero entonces también consultémosle a los colombianos si quieren o no que los criminales de lesa humanidad tengan curules en el Congreso, si aceptan o no que los responsables del reclutamiento infantil y de violar a miles de niñas en las filas de las FARC pueden estar exentos de penas privativas de la libertad. Preguntémosle eso al pueblo colombiano, a ver qué es lo que quieren. Acá no puede ser hacer preguntas maniqueas, diciendo que si queremos o no la paz, todos queremos la paz. La discusión es cómo se alcanza la paz, renunciando a la justicia o aplicando justicia, dándole curules a los criminales de lesa humanidad o sometiéndolos Pero Samuel, ¿no se supone a que eso penas estaba privativas de zanjado la en libertad? Colombia? ¿No se supone que ya había un acuerdo en La Habana? ¿Cómo es que...? Es que el problema, Andrea, es que se firmó un acuerdo, pero ese acuerdo carece de legitimidad en la medida en que se le consultó al pueblo colombiano y el pueblo colombiano dijo que no. Así que el pueblo se reserva el derecho a revisar lo acordado y a buscar otras condiciones que no sean nocivas para las víctimas, que no sean nocivas para la justicia, que no sean nocivas para la democracia y para las instituciones del Estado de Derecho, porque las condiciones en las que firmaron ese acuerdo hoy son inaceptables. Roberto, ¿cómo estamos en este punto? Bien lo dice Samuel, en el 2016 hubo este referéndum y cómo casi 3 años después, 2 años y medio después, continúa el debate y Colombia no ha podido zanjar estas diferencias. Bien, sinceramente es muy difícil. En primer lugar, los resultados del plebiscito dejaron claros en aquel momento las profundas diferencias que había con el texto del acuerdo y en consecuencia con la propia JEP. Es lógico que en estos momentos el presidente, en obediencia del mandato recibido, pues lo revise. También es cierto que hay que cambiar o hay que hacer una valoración distinta. Hay que cambiar la valoración jurídica del acuerdo a hacer una valoración política del momento en el que se está iniciando. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento en el cual se han sembrado, hay serias dudas de la posibilidad de seguir el proceso de paz de negociación con el ELN y al mismo tiempo estamos en un momento en el cual la otra parte, las FARC y el partido político que ahora mismo participan como un actor legítimo más, buscan ciertas garantías para el cumplimiento de lo acordado. Entonces, sinceramente, creo que esta valoración política realizada en ese sentido, creo que aun cuando el presidente tenga la potestad de realizar la revisión del texto de la JEP, creo que no es el momento políticamente adecuado para hacerlo. No es el momento... Sí, pero es que, Andrea, yo escucho a Samuel y veo que evidentemente hay un plan del Centro Democrático de volvernos al pasado. Es un acuerdo de paz que ya se firmó. Evidentemente generó unas tensiones al interior del país y esas tensiones al interior del país también son hoy las responsables de que el presidente Iván Duque esté hoy en la presidencia, pero también porque se comprometió con los colombianos a no hacer a trizas el acuerdo de paz. Y lo que estamos viendo es que está haciendo trizas el acuerdo de paz por omisión. Él tenía la oportunidad de decir, pasemos la página, implementemos un acuerdo que, aunque imperfecto, es mejor que una guerra perfecta y eterna. Avancemos en generar condiciones económicas, condiciones de crecimiento social, de desarrollo, pero lo que están escogiendo es volver al pasado a renegociar un acuerdo de paz, volver al pasado cuando hemos desmovilizado a la guerrilla más poderosa de Latinoamérica durante 52 años y además a volver al pasado con un discurso de confrontación y guerra. Yo personalmente creo que Colombia y jóvenes como Samuel y yo deberíamos estar pensando en el futuro. Para entender. Pues es llevar al pasado porque reabrir una discusión que ya se zanjó. Como un ejemplo, ¿le van a quitar los curules a los Pues yo escucho a Samuel y dice, ¿por qué no le preguntamos a los colombianos si queremos que tengan curules? Es que eso es volver a una discusión que ya se cerró. Evidentemente estos señores ya tienen 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara. Una de las preocupaciones del fiscal es la no repetición, por ejemplo, Luis Ernesto. ¿Eso no es lógico, la no repetición? Pero por supuesto, y para que haya no repetición, que de eso se trata la JEP, de eso se trata la Jurisdicción Especial para la Paz y un concepto de justicia transicional, pues necesitamos conocer la verdad. Si el presidente Duque no sanciona la ley y hace lo mismo que hizo el presidente del Senado, que es engavetarla y dejarla, pues va a ser muy difícil porque las herramientas para conocer la verdad, las herramientas para que haya mecanismos de reparación para las víctimas, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, no van a funcionar. Si el Estado y la cabeza del Estado, que es el presidente Iván Duque, sabotea el mismo Estado con un ánimo político de volvernos al pasado, de volvernos a una dinámica de que esto es la guerra, la paz, de que esto es el conflicto armado interno, cuando podríamos estar pensando en un país que avance, en un país que tiene inversión extranjera y
y que está generando condiciones para el desarrollo social, para que se abran nuevas agendas, pero ellos están insistiendo en volvernos a ese debate porque de ese debate han vivido y de ese debate vivió el uribismo, y teníamos una oportunidad en que un presidente joven como Iván Duque se saliera de la mordaza del expresidente Uribe, pero los vemos haciendo exactamente lo mismo. No es volver al pasado, es precisamente pensar en el futuro de las víctimas, en el futuro de la justicia. Las elecciones ya las ganamos, ya el presidente Duque es el presidente de la República, pero ¿por qué solo le sirven las preguntas que ellos quieren y no las demás? Claro que no estamos planteando preguntas, acá lo que buscamos es que se haga justicia. Si la JEP hubiera servido para que Timochenko estuviera aportando verdad, para que estuvieran entregando los bienes del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, de la minería ilegal para reparar a miles de víctimas en Colombia. Si Márquez, el Paisa, estuvieran pagando unas penas por lo menos mínimas ante los graves delitos que han cometido, pues podríamos decir, hombre, tenían razón y esto ha funcionado. Pero la verdad es que no, es que la JEP ha sido un tribunal de justicia al servicio de los criminales. Ahí vimos a Arellán yéndose de vacaciones a Isla Margarita, el autor del atentado al Club El Nogal. Ahí vemos a Timochenko que va a hacer un desagravio y una, culpar al Estado porque no ha logrado implementar la paz, mientras el narcotráfico está creciendo, mientras las disidencias de las FARC están creciendo, mientras se están fortaleciendo grupos criminales que están también pero yo insisto, Samuel, y mi pregunta, todo lo que ustedes plantean ya no fue. Uno se echa el dolor en ese caso. ¿Y cómo mira hacia el presente, Samuel? Es que mirar al presente precisamente es evitar riesgos hacia el futuro. Si la justicia no funciona, eso es una fuente de nuevas violencias. Si los criminales en Colombia sienten que acá no hay sanción cuando delinquen, pues van a seguir delinquiendo. Si los criminales de lesa humanidad no le responden a las víctimas, pues los nuevos victimarios tampoco lo van a hacer. Así que nosotros estamos pensando precisamente en el futuro, para que esto nunca vuelva a suceder en Colombia, para que unos criminales no sientan que tienen el derecho de violar, de matar, de secuestrar en nombre de una idea política. Eso es inaceptable en una democracia. Colombia es una democracia imperfecta, sí, pero es una democracia y hoy el uso de la violencia no tiene ninguna justificación en nuestro país. Así que nosotros creemos que la justicia es un medio que conduce a la paz. Renunciar a la justicia es también renunciar a la paz. Seguimos aquí en Suma la Noticia, gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy hablamos de si usted cree que en Colombia hay que defender la paz, a propósito de varias iniciativas que hablan de eso. Defendamos la paz, ¿hay que hacerlo? En la cuenta en Twitter, el senador Antanas Mocco subió un video de su intervención en la reunión de ayer. Allí envió un mensaje al gobierno Duque pidiéndole que no titubee con la paz. Aprovecho, digamos, mi condición física para decirle al gobierno, no titubeen. Otras reacciones, porque a través de su cuenta en Twitter el senador Álvaro Uribe se refirió a la reunión de la iniciativa Defendamos la Paz. Uribe señaló que no se debe hablar de paz, sino que se debe demostrar. Por favor, que no se hable de paz, que la demuestren. En Roncesvalles, Tolima, el Frente 21 de FARC sigue delinquiendo. Roberto, prometí que empezaba este bloque con usted frente a... Estamos en una disyuntiva también como hace 2 años del sí y el no. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva? ¿Queremos paz o no queremos? Vamos a ver, decir que el presidente Duque está queriendo dinamitar los acuerdos o que quiere acabar con la paz sería juzgar que esa gran mayoría de ciudadanos que se pronunció tanto en el plebiscito como en las elecciones votando al presidente Duque desearían la guerra. Sinceramente me preocupan cuando se lanza esta serie de afirmaciones tan sumamente, creo a mi juicio, demagógicas. El presidente sin duda está en su derecho para realizar apreciaciones al contenido de la JEP y es de confiar que lo haga pensando siempre lo que más le convenga al país. Sin embargo, bien es cierto, y como mencionábamos, aun cuando puede hacerlo, políticamente creo que no es el momento adecuado a mi juicio. Primero, porque internacionalmente la Corte Penal Internacional ya ha instado al Gobierno a que firme la ley estatutaria de la JEP. Y segundo, porque hay que dar confianza a la otra parte de que no se desea regresar a un estado preacuerdo. Creo que el presidente Duque, aun cuando cuenta con tiempo para decidir si sanciona o no la ley,
personalmente sería muy arriesgado intentar buscar un acuerdo que intentase modificar esos puntos sin duda discutibles de la Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que no se cuenta con el tiempo adecuado para llegar a esos acuerdos necesarios tanto para seguir adelante con el proceso de paz como para lanzar ese mensaje de confianza a toda la ciudadanía. Ahora, Luis Ernesto, la misma presidenta de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, cuando le pregunta a una qué debe hacer el presidente, ella dice que debe sancionar, por supuesto, la ley estatutaria. Cuando se le pregunta también si no sancionarla significa atentar contra los acuerdos de La Habana, ella dice que no tiene que ver con los acuerdos que no tiene que ver con el acuerdo de paz, que no es que se quiera dinamitar el proceso de paz, sino que el presidente, como usted bien ha dicho, está en todo su derecho de hacerlo. Si la misma presidenta de la JEP lo dice, entonces podemos estar tranquilos que la paz en Colombia no está en riesgo. Bueno, muy importante esa precisión, y es, la presidenta de la JEP, por fortuna, es una jurista muy responsable y no entra en el ámbito del debate político que no le corresponde a ella. Claro. Ella debe impartir mejor justicia. aún, el objetivo está diciendo, el hecho que el presidente no sancione no significa, como algunos sectores en Colombia están queriendo decir, que es dinamitar el proceso de paz. Entonces, ella no es beligerante, no es una fuerza política. A ella le corresponde impartir justicia tanto para los militares como para las víctimas, como para los integrantes y desmovilizados de las FARC, y por eso está muy bien que no se pronuncie sobre valoraciones políticas. Ella hace simplemente un análisis jurídico y es, ¿tiene el presidente Iván Duque la potestad y la facultad constitucional de hacerlo? Sí tiene esa potestad. Las consecuencias de eso, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, quienes ejercemos el debate político, las consecuencias de eso, y que ella no lo puede hacer simplemente por responsabilidad, es que si un aparato de justicia no tiene un marco jurídico claro, pues no va a funcionar bien. Digámosle a los colombianos la verdad. Si la JEP no funciona bien, es básicamente unos jueces cobrando un salario, pero no pueden operar correctamente. En este primer año que lleva la JEP, lograron avanzar en muchísimos procesos, más de 1.900 procesos que ya se rindieron informes. Hay un acta de sometimiento de todos los integrantes y desmovilizados de las FARC, eso ya es un avance. También se iniciaron procesos incluso de reparación en el Valle, con ese trágico caso de los diputados del Valle y sus familias básicamente que perdieron a sus seres queridos. Y en esos espacios de reconciliación y de reparación, las mismas víctimas, los familiares de los diputados decían, nosotros ya no podemos recuperar a nuestro familiar, pero sí podemos pedirle a quienes fueron nuestros victimarios que reparen no solo a nosotros, sino que reparen también a la sociedad, construyendo un colegio, por ejemplo, en una zona cerca a Pradera, en los lugares donde habían estado secuestrados los diputados. Sí. Ese es un país que avanza en la reconciliación, no un país que, como pretende el Centro Democrático, se devuelve al pasado para reabrir discusiones sobre si deben o no tener las curules en el Congreso de las FARC, sobre si debe haber una justicia transicional. Y eso es lo que estamos pidiéndole al presidente Iván Duque, y es que trascienda el debate electoral, que cumpla con su propuesta de darle alguna tranquilidad a aquellos que decían van a hacer trizas los acuerdos de paz, y hoy frenar completamente la implementación como estamos viéndolo. No implementar el acuerdo rural de reforma rural integral, el punto primero del acuerdo de paz. No tener recursos para la implementación del acuerdo de paz, es decir, estos no son recursos para las FARC, estos son recursos para que en los territorios donde hubo conflicto se genere inversión social, desarrollo en la ruralidad y demás. El plan de desarrollo no contempla todo eso. Entonces, si el presidente simplemente por descuido, por omisión o para complacer a la barra brava del Centro Democrático no cumple con una orden de la Constitución de alguna manera, y es, aquí hay un acuerdo de paz, existe una jurisdicción que ya está avalada por la Constitución, existe también un acuerdo de paz aprobado en el Congreso, existe un acuerdo, es un acuerdo del Estado colombiano, no del señor Santos o del señor Duque, es un acuerdo del Estado colombiano que evidentemente nos dividió políticamente, pero podemos o mirar para adelante, pensar en el desarrollo económico, social del país, o quienes viven de la guerra, mirar para atrás y tratar de revivir un conflicto armado que ya superamos. O querer seguir siendo, Samuel, como la piedra en el zapato de la paz en Colombia. No, todo lo contrario. Yo quiero la paz en Colombia, pero quiero la paz donde se aplique justicia y donde los criminales y los victimarios
le den la cara a las víctimas, pidan perdón, las reparen, garanticen no repetición. Es que la ley estatutaria de la JEP quedó mal hecha. Yo estuve ahí, yo fui ponente en el Congreso de la JEP, por supuesto pedí su archivo y fui derrotado. Pero es se que, aprobó, pasó por la Corte Constitucional sí, y entonces... pero la máxima autoridad en democracia es el pueblo, no es ni el Congreso, ni un ministro, ni un presidente, es el pueblo. El derecho en democracia, el derecho a decidir, reside en el pueblo y eso no se puede vulnerar. Y eso, por más de que pase el tiempo, no se puede desconocer. Entonces, no es echar al pasado. Al revés, echar al pasado es que hoy tenemos el país con 240.000 hectáreas de coca, que tenemos unos tipos echando discurso en el Congreso, mientras otros están exportando cocaína, están desplazando campesinos, están sembrando minas, están extorsionando a los comerciantes, a los ganaderos. Eso es regresar al pasado. Le están dando razón a esa oposición cuando el presidente, el candidato Iván Duque, estaba de candidato a la presidencia, que decía, si llega Iván Duque va a destrozar, va a hacer trizas el proceso de paz. ¿Le están dando la razón? No es destrozarlo, no es destrozarlo, pero sí es hacerle unos ajustes para evitar que ese acuerdo sea nocivo a las víctimas, a la democracia, al derecho a la paz que tiene el pueblo colombiano y al derecho a la verdad que tenemos como sociedad. Es que es el compromiso del presidente Duque, no solo como vocero del no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Es el compromiso del presidente Duque en campaña y él recibió un mandato diciendo que había que hacer unos ajustes a ese acuerdo. Entonces, en democracia eso es lo sano y no es para colgar en la horca a todos los miembros de las FARC y no es para meterlos a cadena perpetua, pero sí es para exigirles que cuenten verdad, sí es para exigirles que devuelvan a los niños reclutados, sí es para exigirles que dejen de delinquir y el que no lo hace tiene que pasar a manos de la justicia ordinaria. Hoy esa frontera no es clara entre la Jurisdicción Especial de Paz y la justicia ordinaria. ¿Quién sanciona a los reincidentes? El caso de Santrich, que siguió exportando cocaína a Estados Unidos y la JEP ha sido la piedra en el zapato para poderlo extraditar. Entonces el presidente tiene una obligación con la mayoría del pueblo colombiano que lo eligió, que le dio un mandato para modificar esos acuerdos en virtud de garantizar la paz al pueblo colombiano. Lo que dice Samuel no es cierto. Hay una clara división sobre qué pasa con los reincidentes. El acuerdo es claro. La Constitución, porque además todo esto hace parte del acto legislativo 01, que fue el acto legislativo de la JEP, es clara. La ley es clara y es todo acto cometido después de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón en el año 2016 debe ir a la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que está pasando con Jesús Santrich? Que se ha vuelto, digamos, el caso emblemático con el cual busca el Centro Democrático sabotear la implementación del acuerdo de paz. Pues que simplemente, como no hay un marco jurídico claro porque no han sancionado la norma, pues todavía la Corte, la JEP, que tiene la competencia de evaluar, pues no ha podido terminar la evaluación, entre otras porque una carta en 472 se embolató. Entonces, un poco es paradójico que el Centro Democrático digo, queremos verdad, queremos justicia, queremos que haya paz, pero saboteamos la justicia que está encargada de encontrar esa verdad, saboteamos la justicia que es la encargada de buscar verdad para las víctimas, saboteamos la justicia que es la encargada de pasar la página definitivamente del conflicto armado. Y yo lo que insisto es, ahí hay una agenda política, cuando podría haber una agenda política y electoral, cuando podría haber una agenda de Estado. ¿Y no hay una agenda política también de ambos lados, Luis Ernesto? No, pero debería haber una agenda de Estado. Estos son compromisos de Estado. La Constitución fue reformada. La Constitución fue reformada en el marco del acuerdo de paz con las garantías constitucionales y con las mayorías. Quisieron utilizar políticamente el acuerdo que Humberto de la Calle, jefe negociador, pasó a ser candidato presidencial y lo derrotamos. Los derrotamos en el plebiscito, los derrotamos en las elecciones presidenciales. Una manipulación de la paz con fines electorales es la que ellos han hecho. Y quien falta la verdad es usted, Luis Ernesto. Es que justicia no es poner a sembrar lechugas a un violador de niñas. Justicia no es poner a dar discursos en el Congreso de la República. Dime cuál violador de niñas está usted. Dime cuál violador de niñas Jesús Santrich, está sembrando lechugas. No, ni siquiera. Ni siquiera. El Paisa seguramente están en Venezuela. Seguramente están en el sur de Colombia y siguen delinquiendo. Eso no es justicia.
justicia. Lo que necesitamos es que los criminales de lesa humanidad, y si tiene que entrar la Corte Penal Internacional para juzgar a esos criminales, porque Colombia no lo ha hecho, pues bienvenidos, que lo hagan. Pero acá no podemos permitir que digan que los que quieren justicia son los que están eximiendo a los criminales de lesa humanidad de responderle a las víctimas. Quienes exigimos justicia somos quienes pedimos que cuenten la verdad, que entreguen los bienes producto de su actividad ilícita. Lo deberían hacer ante la jurisdicción las especial. instituciones Eso es lo que prevé la Constitución. Estado de Derecho, ante nuestro ordenamiento jurídico. El Estado del Derecho, que además tiene, Luis Ernesto, una fuente de legitimidad, que es la voluntad del pueblo, que es la Constitución de 1991. Este acuerdo no tiene esa fuente de legitimidad y por lo tanto carece de aplicación, carece de validez moral, jurídica y política. Permítame un segundo porque tengo olvidado a Roberto. Tenemos otro invitado. Sí, por favor. Discúlpalos, Roberto. Discúlpalos, Roberto. Me disculpo por ellos. Yo pensaba que si Colombia sigue viviendo tal vez de estos radicalismos, pues mirar hacia adelante va a ser complicado. Usted como doctor en ciencia política, ¿cómo lo ve? Porque al final parece que ese centro en Colombia no se llega a recuperar si no estamos realmente divididos entre dos orillas. ¿Lo ve usted así? Evidentemente, hay que tener mucho cuidado en los momentos en los que estamos de seguir contribuyendo a crear polarización. Tanto las iniciativas de las acusaciones por una de las partes de que el legítimo derecho del presidente de querer revisar la JEP están queriendo acabar con los acuerdos de paz o querer volver a una situación de guerra, no contribuyen absolutamente nada a crear ese clima de diálogo y de reconciliación que debe presidir pues un reto que es el más importante en la construcción de paz, que es crear instituciones legítimas. Y las instituciones legítimas no significa solamente que lo sean desde el punto de vista jurídico, sino que lo sean desde el punto de vista político y que estén legitimadas tanto por el pueblo como por los diferentes actores políticos. Sinceramente, mientras nadie duda, yo personalmente no creo que nadie en ese país esté en contra actualmente de que es necesario alcanzar la paz. Sin embargo, hay diferencias profundas sobre cómo alcanzar los mecanismos mediante hacerlos. No, en ese sentido, como decía antes, no hay que, y además creo que no es conveniente decirlo, ya lo dijo la Corte Constitucional, el sometimiento a las jurisdicciones para la paz es un sometimiento voluntario y siempre existe una obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. Es decir, creo que creo que es el momento de que se busquen acuerdos por ambas partes para intentar crear una jurisdicción especial para la paz en la que todos estemos de acuerdo y que sirva efectivamente para cumplir esos objetivos que se han encomendado en términos de justicia transicional. Seguimos con el debate en minutos. ¿Usted cree que en Colombia hay que defender la paz? El hashtag de hoy es #SumColombia. Inés dice que el gobierno de Iván Duque no puede desconocer lo firmado en el proceso de paz en La Habana. El presidente tiene que ser el primero en sancionar la JEP y defender la paz. Camilo dice que la paz no puede pasar por encima de la Constitución. La JEP debe ser objetada para poder garantizar la paz verdadera sin impunidad. Y Lore también comenta en nuestro Twitter que no se puede pensar en la paz si durante la implementación de los acuerdos todavía hay disidencias de las FARC que siguen cometiendo crímenes. Hacemos otra pausa. Ya seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy preguntamos si usted cree que en Colombia hay que defender la paz. Es lo que debatimos el día de hoy. Hay una carta dirigida al presidente Iván Duque. El procurador Fernando Carrillo advirtió que no sería admisible objetar la ley reglamentaria de la JEP. Víctimas de las FARC temen impunidad en los crímenes atroces cometidos en su contra. Para el procurador Fernando Carrillo, el camino de objetar la ley estatutaria de la JEP no es una posibilidad. Por eso le envió una carta al presidente Iván Duque expresándole sus argumentos. Contemplar la opción de objetar una ley estatutaria luego del pronunciamiento de la Corte Constitucional puede generar un riesgo para la seguridad jurídica. Víctimas de las FARC aseguraron que la JEP debe garantizar justicia y no impunidad por los crímenes. Otras consideraron que la ley debe ser sancionada. No más plazos, acciones es lo que necesitamos las víctimas de la guerrilla de las FARC. Y además yo me hago una pregunta, ¿cuál es el interés que tiene algunos sectores de echar para atrás lo de la JEP? La Corte Penal Internacional envió un mensaje al gobierno Duque en medio de esta polémica que hay por la JEP.
James Stewart, vicefiscal de la CPI, le pidió firmar la ley estatutaria, acto que calificó de vital importancia, según dice, para que esa justicia funcione bajo un marco legal definido y preciso. Abro comillas, dice, de no ser el caso, esto podría ser un revés y tendrían que considerar sus implicaciones. Cierro comillas. Luis Ernesto, que esto está haciendo y que la CPI ya tenga una posición frente a esto, ¿qué dice también en el tema internacional, de cómo puede ver la comunidad internacional lo que sucede en Colombia cuando pues ha sido uno de los procesos de todas maneras más aplaudidos, en su momento fue apoyado por la comunidad internacional y que hoy esos mismos o garantes a la comunidad internacional vean que según ellos puede peligrar esa paz? ¿Qué significa? Bueno, primero, digamos, ¿qué es la Corte Penal Internacional? La máxima instancia de justicia del mundo y de todos los tratados internacionales que ha suscrito Colombia, del sistema de Naciones Unidas. Y por eso hoy que la Corte Penal Internacional, es decir, la máxima instancia, pida que en esto haya unos avances y que se sancione la JEP y que haya una norma y además que reconozca un sistema de justicia transicional que no existía antes y que demuestra que está absolutamente enmarcado en el Estatuto de Roma, que respeta justamente los estándares internacionales de justicia, verdad y reparación que han venido cambiando y se han vuelto mucho más exigentes frente a los victimarios, en este caso las FARC. Pues lo que demuestra es que realmente estamos aquí en Colombia enfrascados en una discusión, mientras que el planeta ya entiende que es necesario avanzar en la vía negociada y en la salida negociada de los conflictos. Yo lo que veo es que hoy la comunidad internacional está viendo con gran preocupación lo que pasa en Colombia. Así como veían con buenos ojos una firma de un acuerdo de paz, la terminación de un conflicto armado con una de las guerrillas más violentas de América Latina y más históricas, y empezó a llegar inversión extranjera, empezaron a llegar turistas a Colombia, empezaron a generarse condiciones de desarrollo y crecimiento. Hoy tenemos una caída que supera el 40% en la inversión extranjera. ¿Y es por qué? Porque los inversionistas extranjeros están diciendo, allá hay ruidos de guerra, por la eventual confrontación con Venezuela, por las tensiones en la frontera. Por tener un presidente que cuestiona algunos artículos, entonces yo un fiscal que cuestiona lo que estoy diciendo es, claro, pero lo que estoy diciendo es, esto demuestra que en Colombia tenemos una oportunidad de echar para adelante, de pasar la página del conflicto armado con las FARC, de sancionar la ley de la JEP, de dejar que los señores de las FARC vayan y rindan indagatoria y rindan testimonio ante la JEP, de que las víctimas sean reparadas, de que el país avance o, lamentablemente, como propone el Centro Democrático, de que nos devolvamos a un debate que ya se cerró, a mi modo de ver, y que el país estaría mucho mejor si el presidente Iván Duque pues, se desmarca de esa ala más retardataria y más radical del Centro Democrático, incluido el expresidente Álvaro Uribe, y asume como presidente de Colombia y dice, vamos para adelante, no vamos a mirar más para atrás, vamos para adelante, sanciono la ley. La paz puede ser imperfecta, pero prefiero una paz imperfecta que una guerra que no termine a nunca. 2 años de polarización. Pues yo creo que eso ayudaría, y yo como opositor al gobierno de Iván Duque, yo como opositor al Centro Democrático, reconocería en el presidente Iván Duque en eso un gesto absoluto de estadista de mirar para adelante. Samuel. A mí me parece una actitud un poco descarada haber dejado el problema y ahora señalar al gobierno de ser el responsable. Cuando no hubo necesidad de haber suscrito un acuerdo con las FARC para que la economía en el año 2007 creciera a una tasa del 7%. Así que no es precisamente el gobierno Duque el que está alejando la inversión. Lo que ha alejado la inversión es el crecimiento de nuevo del narcotráfico, de la violencia. Es el riesgo de que el gobierno anterior haya dicho que la dictadura y que el dictador de Venezuela es un nuevo mejor amigo. No hablar duro contra el crimen. Así que nosotros necesitamos avanzar, pero avanzar implica que el país pueda progresar, que el campo sea productivo, no en narcotráfico, en productos agrícolas, en ganadería, en agroindustria, que no tengamos una dictadura que viola de manera sistemática los derechos humanos y sirve como santuario de los terroristas colombianos y de los narcotraficantes colombianos que desde el otro lado de la frontera pues afectan nuestra soberanía y representan un riesgo a la seguridad nacional. La comunidad internacional, es muy importante lo que ellos piensen, pero a mí
la verdad me tiene sin cuidado qué piensen en Oslo. Yo quiero saber qué piensan las víctimas en el Bajo Cauca antioqueño, qué piensan las víctimas en el Chocó, qué piensan las víctimas de las FARC en Arauca, qué piensan las víctimas de las FARC en el Huila, qué piensan las víctimas de las FARC en el Catatumbo. Y esos son los que no quieren que los criminales de lesa humanidad hoy estén sentados en el Congreso y pontificando alrededor de la paz cuando no han pagado por los crímenes que cometieron. Entonces, más allá de la comunidad internacional o de las amenazas que puedan hacer algunos, a mí me interesa saber es lo que piensan los colombianos. Y frente a la Corte Penal Internacional, por supuesto, si no hay justicia frente a crímenes graves de trascendencia internacional, frente a crímenes de lesa humanidad, Colombia, que suscribió el Estatuto de Roma, pues deben responder ante tribunales internacionales. A mí no me molesta esa opción. Pues Samuel pregunta qué piensan las víctimas. Es que no se lo tengo que decir yo. Acaban de pasar a la víctima, por ejemplo, del Club del Nogal, y dice, no entiendo cuál es la intención política de un grupo de que no se sepa la verdad y no se sancione la JEP. Se le olvida las decir mismas lo que dijo víctimas, Jaime Felipe Lozada, ¿no? las mismas víctimas esa víctima de las FARC, si no la nombra. La víctima del Congreso. Las víctimas que votaron. Mira, en el las Catatumbo víctimas están ganó el pidiendo, plebiscito. las zonas de conflicto, eso no es cierto. Por la violencia. Uy, eso sí que no es cierto. No, eso sí que no es cierto, por favor. A los televidentes les pido que entren a los resultados del plebiscito. Los lugares más golpeados, los lugares más golpeados por la violencia son los que votaron mayoritariamente por el sí. En un lugar como en todo el litoral pacífico del Cauca, un lugar históricamente golpeado por el conflicto, dominado por alias Guacho. Dominado por alias Guacho y las disidencias de las FARC. Yo escucho a Samuel y de verdad me preocupa que esta nueva generación esté realmente viendo cómo vive de un pasado en la guerra y no ver cómo saca el país adelante y piensa en el futuro. No, es que alcanzar la paz no implica olvidar lo que sucedió. Hay que recordar lo que sucedió para que eso nunca se vuelva a repetir. Y alcanzar la paz implica proteger la justicia y proteger las instituciones del Estado de Derecho, no sacrificarlas. Y la democracia es un instrumento y la justicia al servicio de la paz. Y en Colombia eso es lo que pretenden desconocer, pero lo vamos a impedir. Roberto, estos señores lo dejaron sin conclusión, lo lamento mucho. Queda invitado para otro próximo programa. Muy amable. Sin tiempo ya, gracias por este debate a todos, a Samuel Hoyos Mejía, ex representante de la Cámara por el Centro Democrático, precandidato a la alcaldía de Bogotá, también a Luis Ernesto Gómez, integrante de esta iniciativa Defendamos la Paz y también precandidato a la alcaldía de Bogotá. Dos precandidatos. Después podemos hablar de la alcaldía de Bogotá en otra ocasión. Y a Roberto García, doctor en Ciencias Políticas. Roberto, un gusto haberte tenido. Gracias, soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.